Estamos hablando de la congregación y Dios nos está revelando cosas muy interesantes, ¿no? La congregación se construye alrededor de personas, seres humanos. Repito lo que he dicho todo este tiempo. La congregación no la hace Dios. No la hace Dios. La congregación la hacemos nosotros, los seres humanos. Dios la respalda, Dios la bendice, Dios la enriquece. Dios usa la congregación para bendecir a las personas, para ayudarles, para salvarlas. Escuchen. Dios no salva a las personas al margen de su vínculo con los demás. Es decir, no hay salvación si las personas no asumen su relación con los otros o con las otras personas. No existe salvación al margen de las congregaciones. Y recuerden que la más pequeña de las congregaciones la hacen 2 personas. Y diríamos nosotros que la hacen 3, porque donde hay dos congregados, allí está el Señor Jesucristo. Aleluya. O sea que Jesús es el tercero de la congregación mínima. Congregación mínima. ¿Ya? Recuerden que la más pequeña de las congregaciones las hacen 2 amigos, los 2 cónyuges, 2 hermanos. Eso es lo más pequeño que se puede formar. Que 2 hermanos de la familia se pongan de acuerdo a disponer su vida en función de los intereses de Dios, del propósito de Dios, y que encuentren las razones comunes, que son las que Dios nos lleva a encontrar. Por allí entra la bendición. La bendición entra a la familia por ese camino. ¿Ya? Esa es una cosa interesantísima, hermanos míos. Si yo me intereso por la salvación de mi familia, si yo soy el único creyente y me intereso por la salvación de mi familia, debo buscar una persona que se vincule a mi congregación familiar. ¿Me están oyendo? Una persona. Puede ser mi papá, puede ser mi mamá, cualquiera de mis hermanos, puede ser un sobrino, puede ser el abuelo, quien sea, pero que sea dentro de la familia uno, y con uno hacemos la congregación con la cual Dios va a salvar mi familia. ¿Ya? Y por eso, hermanos míos, todo interés espiritual mío debe ser un interés que tenga vocación congregacional. Yo no me puedo quedar solo. Yo no me puedo quedar solo. Yo necesito un socio. Diría en los términos de las palabras de Dios en el Génesis, en la figura del principio del matrimonio, porque la figura de Génesis en el capítulo 2 es la idea del matrimonio. Diría entonces que para los propósitos de Dios no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo me refiero a la idea de hombre como ser masculino, sino no es bueno que una persona, por las razones espirituales, esté en la vida sin encontrar a alguien
con quien ponerse de acuerdo y comenzar a construir lo que necesariamente es una congregación, ¿ya? Una congregación en el vecindario, una congregación en la familia, una congregación en la universidad, en el pueblo. Yo llego como creyente al pueblo y sucede que necesito encontrar un socio o una socia que se vincule y se identifique con estos principios. Aparece la congregación y cuando aparece la congregación, Dios derrama toda su fuerza de bendición a ese territorio congregacional. Sin la congregación, la intervención de Dios no se da, ¿ya? Sin el interés de uno por el bienestar de otro, con el cual se pone de acuerdo y establece un vínculo básico, sin ese territorio, la intervención de Dios no llega. ¿Por qué? Porque ese es el principio que Dios estableció. Suena raro, pero así funciona. Solo que nosotros, digámoslo así, educados por la cultura individualista en la que hemos crecido. La cultura occidental es una cultura individualista y por el peso de los intereses económicos de nuestro mundo occidental, a nosotros se nos ha hecho creer que lo único que importa es mi sola persona y que yo tengo derecho a buscar algo que sea mi garantía, mi éxito personal, aunque tenga que pasar por encima de todo el mundo. Esa idea occidental ha calado mucho en nosotros y hemos llegado al Evangelio y nosotros no soltamos eso. Nosotros seguimos viviendo y actuando pensando que la única motivación es lo mío, es lo que yo quiero, es lo que yo necesito, es la intervención de Dios en la vida mía. Esa era lo que les comentaba hace algún tiempo de un himno que le escuché a una de las cantantes fuertes de esta época del medio evangélico, y a ritmo de música muy llamativa para la época. Una de las frases de la cantante era una aberración, ¿no? Es decir, abran paso, es decir, quítense, no me estorben, que yo voy por mi milagro. ¿Ve? Ese es el cristianismo de este tiempo. Yo voy por mi milagro. Yo voy por mi bendición. Yo voy por lo que a mí me resuelva mi necesidad. Usted haga lo suyo, maneje lo suyo, usted defiéndase usted, que yo voy por lo mío. Dios dice, no, así no cuentes conmigo, porque tú tienes que comenzar a descubrir que si el otro no está, yo no estoy. Si el otro no está contigo, yo no estoy. ¿Ya? Jamás podrás hacerme partícipe de algo tuyo si en ese interés de lo tuyo no va enganchado alguien más de una forma genuina y significativa. Y a mí no me vas a comprar con tus ofrendas, a mí no me vas a comprar con tus donativos. Yo espero de ti que algún interés por el otro surja en ese deseo que tienes de encontrarte conmigo. ¿Queda clara la idea, hermanos míos? Entonces, vean ustedes que eso para nosotros es sorprendente, ¿no? En ese texto de Isaías 11, del 1 al 9, entendiendo eso que estoy diciendo,
se demuestra que en la formación de una comunidad en el espíritu correcto, que cuente con la aprobación de Dios y su respaldo salvador, se precisa entonces de la presencia de personas con un mínimo de estructura solvente que inspire a los demás a la asimilación del espíritu vinculante. Debe haber alguien que en lo mínimo haya entendido eso. Sí, alguien que se dé cuenta que Dios obra es en la comunidad y que al margen de la comunidad Dios está ausente. ¿Ya? Dios está en la comunidad. Dios está en la congregación. Y entonces, esa persona que así lo entiende, comienza a buscar vínculos, comienza a buscar acercamientos, comienza a buscar la unión con otros seres humanos y les comienza a transmitir esta dimensión de claridad especial que representa eso. Y va generando los espacios y va creando el espíritu congregacional, porque ese es el territorio en el que Dios ha escogido para generar todas las formas de bendición que Él da y sobre todo para garantizar la salvación. Eso es lo que dice el texto del Salmo 133, ¿no es cierto? Esa expresión de porque allí envía Jehová, es allí a la congregación, al espíritu de la comunidad. Es que envía Jehová bendición y ¿qué? Y vida eterna. Es allí. Y si yo quiero recibir eso de Dios, tengo que encontrarme con alguien y formar la unidad. Y para eso se necesita un mínimo de solvencia, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes que hace 8 días les mencionaba el hecho de que para uno vincularse a los otros, uno lo que debe buscar siempre es encontrar las cosas que en común tenemos y quitarle importancia a nuestra particularidad. Uno no hace congregación a partir del hecho de que resaltemos la particularidad nuestra, nuestras condiciones únicas, nuestras condiciones personalísimas. Uno no hace congregación así, jamás. Cuando en la congregación uno ve el resaltar las cosas que yo tengo y que el otro no las tiene, todo ese espíritu es un espíritu que promueve la ruptura, los distanciamientos y acaba con la salud comunitaria. ¿Ya? El decir es que yo tengo esto que usted no tiene. Yo soy capaz de esto que usted no es capaz. Y cuando eso se presenta como el elemento frontal a relacionarse para establecer el vínculo de relación, hermanos, eso no une a nadie. Al contrario, distancia. De modo que cuando yo tengo la vocación congregacional, es decir, la suficiente madurez para moverme en la búsqueda de un espacio congregacional, lo primero que tengo que hacer es resaltar lo que en común tenemos, ¿ya? Y
dejar atrás, oculto, lo particular mío. Cuando ya se forma la congregación, recuerden que les decía, cuando ya estamos de acuerdo, cuando tenemos claro lo que en común tenemos, entonces saco a relucir mi particularidad como una contribución al bienestar comunitario. ¿Me están oyendo? Allí es bendición, cada uno aportando lo suyo. Y es allí cuando aparece el cuerpo de Cristo. Y es allí cuando aparecen los dones del Espíritu Santo. Cada uno tiene su don particular que lo ofrece como recurso de solvencia para toda la comunidad. Y eso que sucede en el ambiente de la iglesia debe suceder en las familias. ¿Ya? Cada quien es diferente. Es decir, todos somos diferentes. Y sin embargo, tenemos cosas en común. Una familia debe tener factores comunes, debe tener razones únicas. Y aparece entonces la unidad familiar. Cuando ya hay una unidad familiar seria, cuando los intereses particulares de cada uno no está tratando de romper el vínculo familiar, sino que todos están luchando por mantener la estructura social, espiritual de la familia, entonces es cuando yo puedo sacar a la luz mi virtud personal, mi don, mi recurso y colocarlo como recurso de provisión para el bienestar familiar. Cuando no es así, hermanos, los padres crían hijos que desangran la familia para que luego los hijos cada uno salga a hacer su vida sin que le importe la unidad familiar, porque cada uno va a salir a hacer lo suyo y se van a olvidar que algún día tuvieron una familia, porque parece que a veces nunca se ha tenido familia, aunque hayan estado viviendo en la misma casa. Eso, hermanos, eso es de las cosas tristes, muy tristes de las estructuras sociales familiares, ¿no? Hay 2 o 3 personas que concitan la unidad y esas 2 o 3 personas luchan por sacar adelante a todo el mundo y que la familia surja y que la familia se levante y que todos obtengan felices resultados, pero no las personas que van creciendo en el seno de esa comunidad, la mayoría está más pensando en lo suyo propio, en su particularidad, que en lo comunitario. Cuando esas 2 o 3 personas que unen ya no están, hermanos, se atomiza la familia. Y aunque de vez en cuando se encuentran y de vez en cuando se invitan y hacen celebraciones, cada quien está solo pensando en el interés particular suyo. Ya no hay familia. Ya no hay familia. De hecho, fruto de eso, ya no hay bendición de Dios. ¿Me oyeron? ¿Me están oyendo bien? Fruto de eso, ya no hay bendición de Dios. La bendición se fue. La intervención de Dios, guardando, sosteniendo, nutriendo la estructura social de la familia, desaparece porque los factores de unidad, los factores del acuerdo, los que daban el espíritu que sustentaba el vínculo, hermanos, se fueron y se fue la bendición de Dios. Porque en esos intereses individualistas, poderosos, centrado cada quien en lo suyo, no importa que permanezcan en la misma iglesia, no importa que asistan a los mismos cultos, no importa que hagan actividades religiosas, hermanos, la bendición de Dios se fue. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un interés vinculante, ni como familia, y si no lo tienen como familia, no lo tienen como iglesia. Si no lo tienen como iglesia, no lo van a tener como familia. Entiendan. Así funciona todo esto. Así funciona. Por eso uno
le agradece a Dios y le pide a Dios que Dios nos dé gente con capacidad suficiente para promover la cohesión, el encuentro, porque cuando yo estoy pidiendo por la bendición de Dios para una familia, a veces uno de parte de Dios como que siente que no hay dónde llegue, dónde aterrice la bendición de Dios. Y no es porque no hayan buenas personas, es porque no tienen intereses comunes, porque el uno no se interesa por el bienestar del otro, porque ninguna motivación hay que esté centrado en el bienestar de los demás dentro de una estructura comunitaria, ¿ya? Y se rompe todo y se pierde todo. Por allí, hermanos, se va toda la vida social familiar se va por esas rupturas que tienen que ver con territorios que no vinculan, sino que separan, que distancian. La Biblia en el libro de Judas, en la carta de Judas, habla de los sensuales. ¿Y qué caracteriza a los sensuales? Que no tienen el Espíritu. ¿Han leído ese texto? Busquen Judas. Judas. Judas es la última carta del Nuevo Testamento antes de Apocalipsis. Dice en el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según ¿qué? Sus malvados ¿qué? Deseos, sus intereses muy personales, de hecho malvados, en cuanto no contribuyen al bienestar de nadie más. Estos son los que ¿qué? ¿Causan qué? Divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Ve? Sensuales, es decir, andan de acuerdo a sus gustos, a sus deseos, a sus pasiones, a sus sentidos. Están detrás de todo lo que les complazca, no están pensando en nadie más, no les interesa el otro, jamás se vinculan con nadie que no sea en el interés nutricio, ¿ya? Como el niño pegado a la mamá, ese es el interés nutricio, o el interés depredador, ¿no? Solo por eso se acercan, para sacar provecho, para disfrutar, para conseguir las cosas que quieren conseguir, no porque los otros le importen, ¿ya? Y estoy hablando de mucha gente que tiene una caracterización psiquiátrica definida, ¿no? Sin que sean personas que de pronto no sean vistas como personas válidas en la sociedad, sí son personas con grandes trastornos psiquiátricos, con problemas que los hacen asociales o que los hacen sociópatas, que los hace los más graves los psicópatas, ¿ya? Son personas muy inteligentes, todos son muy inteligentes, todos son hábiles, son muy hábiles para afectar el medio, para caer bien, para dar una impresión favorable,
pero tienen al mismo tiempo la capacidad para succionar, sacar lo que más pueden de los demás y luego desecharlos. ¿Cuánta gente de esa hay en el mundo? Estadísticamente es un buen porcentaje de seres humanos que tienen comportamientos tirados hacia ese bando, ¿no? Que llega hasta el extremo de los sociópatas, ya de los psicópatas, perdón. Sociópatas, psicópatas, son condiciones de gente que se ve muy normal, aún gente que pertenece a un grupo religioso, le rinde culto a Dios, pero al final, hermanos, son personas que todo lo que hacen, lo hacen alrededor de la búsqueda exclusiva de lo que les resuelve lo suyo, les satisface lo suyo, y no están dispuestos a entregar nada, y esos dividen. Y de hecho, el plan de dividir es un programa rentable. Entiendan que desde hace mucho tiempo se ha establecido esa intriga que se da para dividir estructuras sólidas. Cuando una estructura es muy sólida, se mete el veneno en medio, como el caballo de Troya en la historia que se menciona de la obra de ¿cómo llama? De Homero. Hay fuerzas que se meten en medio y todo lo que van buscando es partir, dividir. ¿Qué consiguen con eso? Destruir la condición monolítica de una estructura bien hecha. Frecuente, muy frecuente, hermano, pero es que eso es muy frecuente. Eso sucede dentro de las familias todo el tiempo. Hay quien le gusta entrar en medio y destrozar todo lo que hay para de esa forma aprovecharse de los restos que quedan de una estructura consistente que se destruyó. Esos no tienen el espíritu. Lo que tienen es el otro espíritu. Tienen el espíritu de los que dividen, el espíritu de los que matan, el espíritu de los que mienten, de los que generan impresiones para sacar ventajas, de los detractores. Es un espíritu feo que cada vez es más frecuente en esta sociedad, porque cada día las nuevas generaciones están siendo muy mal trabajadas por sus padres, por las personas de ascendencia, y en esa pobreza de formación, los intereses particularísimos de cada quien se ponen en evidencia sin restricciones de moralidad alguna. No hay principios morales, no les importa el daño que hagan, no les importa a dónde conduzcan el ambiente social donde están influyendo, porque lo que quieren es sacar provecho. Ese espíritu es el anticongregacional. Yo diría que ese es el espíritu del anticristo, ¿no? Ese es parte del espíritu del anticristo, del cual hablaremos en algún tiempo, porque es el afán de que no se unan, porque si se unen, se vuelven peligrosos. ¿Ya? Si se unen, no puedo afectarlos. Si se unen, no puedo sacar provecho de ellos. Y los necesito divididos, los necesito que estén en conflicto, los necesito indispuestos los unos con los otros, porque de esa forma puedo tomar un territorio de control, porque divididos son débiles. ¿Ya? Esa visión, hermanos, es lo que Dios combate a través de las personas que generan la unión, personas que vinculan. Esa es la idea de personas llenas del Espíritu, o sea que son personas que piensan y actúan como Dios, o como Dios lo haría. Si Dios fuera uno de los nuestros, así actuaría Dios. Personas formadas
en el espíritu cristiano. Lo que Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, ¿no? Ese es el principio congregacional, el gran principio congregacional, Juan 13. Jesús está dando instrucciones al final de su ministerio y les dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, estoy pidiéndoles en este mandamiento que ustedes se amen. Es decir, que usted se esfuerce en interesarse en el bienestar de la otra persona. Que usted deje ver que la otra persona es tan importante para usted como lo es usted para usted. Ese es el principio. El amor es un factor vinculante, es un poderoso factor vinculante. Y Jesús dice, este es el mandamiento que yo les doy y es nuevo. ¿Y por qué nuevo? Porque la forma como ustedes se van a encontrar va a ser en el espíritu del encuentro que yo propongo. Así como yo soy con ustedes, así como yo los veo a ustedes, véanse ustedes los unos a los otros y tendrán tal calidad de unión, de vínculo, que eso inspirará, motivará, generará la intervención de Dios bendiciendo sus espacios y llenándolos de recursos de poder para que nada les haga daño, para que ustedes puedan vencer toda la resistencia que tienen en su mundo. ¿Queda claro, hermanos míos? Ese es el principio. Es que eso es lo que se debe buscar y se debe encontrar quién esté motivado en ese interés. En Juan 17, en el espíritu de Juan 17, el Señor Jesucristo entiende la validez de la idea y dice en el versículo 21, en el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, ¿qué? Sean uno. Eso es. El factor de distinción no es la calidad de los argumentos que tengamos, aunque sí, ayudaría mucho que nos pusiéramos de acuerdo en las razones que tenemos nosotros para ponernos de acuerdo. Es decir, hay razones tan grandes que no hay nada en este mundo que supere esas razones y que facilitarían que nosotros nos mantuviéramos unidos, ¿ya? Pero fíjense que es la unidad el objetivo. No es mi logro personal, no es mi salvación personal, no es mi bendición, es mi congregación. Es que logre unirme que logre el acuerdo grandioso que nos haga a nosotros vencedores en medio de todas las circunstancias, porque es la congregación la que obtiene la victoria en la que yo soy bendecido. Y si la congregación no existe, estoy débil, estoy expuesto, posiblemente estaré perdido. Si no tengo con quién vincularme, estoy perdido. Y por eso Jesús le pide al Padre en oración que ellos
logren esa calidad de encuentro para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjense que lo que hace grande el ministerio de Jesús, ¿ya? Además de su interés vinculante, porque apenas comenzó su ministerio, Jesús comenzó a hacer discípulos, ¿ya? Su ministerio no fue encerrarse él en un territorio de posibilidades personalísimas, sino que comenzó a compartir lo que de Dios tenía. Y, hermanos míos, cuando Jesús comenzó ese ejercicio, el elemento central de su búsqueda era llevar a sus discípulos a conocer, a identificar, a vivir la experiencia del Padre. Y le dice, como tú, oh Padre mío, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La necesidad de salvación del mundo es la necesidad de que la iglesia se encuentre en unidad, ¿ya? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice él, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es el elemento que nos lleva a experimentar ese tipo de conciencia? La unidad nuestra, el encuentro congregacional, porque es el territorio que Dios bendice. ¿Sí queda clara la idea? ¿Tiene sentido eso? ¿Cuánto tiene que trabajar Dios en nosotros para ver si comenzamos a vivir la bendición de Él? Las poderosas experiencias de la bendición de Él, cuando yo tenga un interés básico de orden congregacional. Ahora, ustedes recuerdan que les mencionaba que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Isaías 11, crea las condiciones para unir la gente a su alrededor. Es un espíritu vinculante, pero que al mismo tiempo va creando el estado de salud en las personas. Imagínense ustedes lo que significa la salud que forma una congregación. Y cuando yo me uno a una congregación, la salud se va dando cuando yo supero mis temores. Entiendan, una congregación, unirme a la iglesia como medio terapéutico, me libera de mis temores. Escuchen. Yo puedo venir con todos los miedos del mundo por mis experiencias traumáticas a nivel relacional. Puedo tener todos mis, todo ese estado de ansiedad y de angustia porque le tengo temor al medio, porque le tengo temor a las relaciones, porque estoy prevenido. Hermanos, y si yo llego a una congregación saludable, lo primero que va sucediendo para yo ir asimilando mi vínculo congregacional es que en ese medio Dios me va sanando, me va quitando mis temores, ¿verdad? Me va quitando mis afectaciones, por ejemplo, mis odios, mis resentimientos. Si yo tengo un odio por alguien, solo por una sola persona, ¿ya? Si yo tengo un odio, ese malestar mío con esa persona necesariamente va a comenzar a estorbar mi relación con las otras personas. Eso es, así funciona el sistema.
Ya va a ir creando barreras para que mi relación con los otros no funcione en lo mínimo ideal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es un efecto de mi aversión, de mi indisposición generada en una sola relación. ¿Ya? Esa es la idea del texto de Hebreos cuando dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura, alguien se amargó, alguien se indispuso con otro alguien. Hermanos míos, muchos sean contaminados. Es decir, mis espacios relacionales van a verse afectados necesariamente. Por tanto, los vínculos buenos que yo tengo se me van a ir afectando, se me van a ir desquebrajando a partir de ese resentimiento que es una estructura relacional mal trabajada. ¿Qué es lo que hace el medio terapéutico de la congregación? Cuando la congregación me acoge, cuando yo asumo la congregación como es debido, hermanos, mis odios, mis resentimientos, mi espíritu de soledad, a su tiempo voy a hablar también, un espíritu de soledad, como ese afán, esa necesidad de huir de la compañía de mucha gente, especialmente esa incapacidad de disfrutar los espacios con otros. Es una tendencia en estructuras afectadas. Todo eso se va sanando y yo me voy adhiriendo naturalmente a la comunidad que producirá el impacto sanador en la vida mía y me abrirá hacia los vínculos saludables con otras personas que estén a mi alrededor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es, hermanos, esa es la obra de la congregación. Eso es intervención de la congregación. Y por eso el Señor Jesucristo está privilegiando esos espacios y esa sanidad se va logrando, recuerden ustedes que les mencionaba, a través del espíritu de contagio que aporta la presencia de Dios en la vida de creyentes saludables, manifestaciones binarias, ¿recuerdan? Las binas que mencionábamos, las manifestaciones binarias que permiten que la persona tenga cada vez más elementos para justificar estar unidos y no permitir que algo los distancie. Y recuerdan ustedes las tres binas que menciona Isaías 11 en el versículo 2 y 3, ¿ya? Isaías 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría e inteligencia. Yo no lo voy digamos, a resaltar porque ya 2 domingos estuvimos hablando de esto. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y ¿qué? Y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y aparece en el comienzo, en Reina Valera, en el comienzo del versículo 3, la confirmación de la última vina. Y le hará entender diligente, entender, conocer, conocimiento, en el temor de Jehová. Conocimiento y temor de Jehová. Cuando estas dos cosas que unen los extremos de las limitaciones de la gente a la unidad
de la estructura social, espiritual, funciona, hermanos, la gente tiene todas las razones del mundo para estar el uno al lado del otro, luchando por causas comunes. ¿Está quedando claro, hermanos míos? Es decir, hay cosas que son más poderosas, cosas que nos unen, que son mucho más poderosas que las cosas que nos podrían separar o distanciar. Porque hay cosas que van a tender a distanciarnos en nuestra estructura humana, en nuestra limitación egoísta, en nuestra condición animal. Hay cosas que disgregan, hay cosas que distancian, pero la presencia de razones más grandes, de criterios más grandes, hacen que lo que nos une se vuelva cada vez más poderoso que lo que nos distancia o lo que nos podría separar, y somos capaces de vencer las dificultades que generan hostilidad, que generan conflicto, que a veces generan rechazo, porque encontramos que las razones que nos mantienen unidos son mucho más poderosas y definitivas para nosotros. Eso es lo que salva matrimonios, eso es lo que salva familias, eso es lo que salva estructuras sociales que pueden llenarse de tanto conflicto que llega un momento en que se descubra que no hay ninguna razón para estar juntos. Pero cuando uno está tocado por la fuerza de todas estas condiciones binarias que nos dan razones y nos llenan de argumentos como para decir, es que estar juntos es mucho más justificado que por razón de esto o de aquello yo me distancie o se acabe esto, porque esto tiene razones más poderosas que justifican nuestra unidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ahora, van apareciendo entonces las otras características y por favor préstenle atención a esto. El factor vinculante definitivo del ser humano que aporta la solvencia y la madurez para formar la comunidad es el poder de la verdad, justicia. Escuchen, el poder de la verdad, justicia. El poder de la verdad, el poder de la justicia, cuando actúa en los territorios donde las personas van siendo construidas para entender cada vez con más claridad lo que está sucediendo en relación con su vida y con todos sus espacios vinculantes, hermanos míos, eso produce un efecto que es el responsable final de este mensaje maravilloso de Isaías 11. A partir de eso que se muestra desde el versículo 2 hasta el versículo 5, a partir de eso que allí se muestra, es que se dice lo que se dice a partir del versículo 6 hasta el 9. Morará el lobo con el cordero. Oigan ustedes esto. Oigan. ¿Cómo hace para mantenerse unidos viviendo en la misma cueva o en el mismo lugar? Un lobo con un cordero, sin que el lobo se coma al cordero o sin que el cordero se mantenga escondido huyendo del lobo. ¿Cómo hace? Pero el texto dice, morará ¿qué? El lobo con el cordero. Se necesita que haya razones más grandes para que el lobo no le haga daño al cordero y para que el cordero se sienta confiado al lado del lobo. Dos condiciones tan disímiles
dos condiciones tan distintas la una de la otra, dos condiciones que apuntan a la agresión, a la destrucción, al no encuentro jamás, terminen conviviendo. ¿Cómo lo hacen? Se necesita que haya toda una fuerza del espíritu, de criterios, de elementos unificadores que les dé razones para que ellos entiendan que les resulta más rentable estar juntos que distantes, o que el uno se coma al otro y se quede solo al final. Les resulta más distante aprender a vivir al lado de la presa o del depredador sin el temor de riesgos, porque encuentran razones superiores para estar juntos. Gloria a Dios. Espero que esto me lo estén entendiendo bien. Eso es una congregación. Eso es una congregación. Pero una congregación viviendo la utopía del programa de Dios. ¿Cómo puede darse eso? Y quiero que entiendan que las figuras animales son simbólicas. No está hablando de la paz entre los animales, por favor. No es una defensa a ese lugar idílico donde en el paraíso los animales conviven todos. No son animales, son seres humanos. Y se está haciendo referencia a condiciones humanas que se disponen favorablemente alrededor de los intereses comunes, de modo que vencen todas sus razones para distanciarse. Aleluya. Miren cómo lo presenta el texto. Miren cómo lo presenta el texto. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Imagínense ustedes una imagen, háganse a la imagen mental de un leopardo echadito con un corderito. Y que no se lo coma, sino que lo cuide, sino que lo disfrute y puedan charlar cordero y leopardo. Y no pase nada de lo que se suele esperar que pase. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es absurdo. Pero el Señor dice, es que ese es el logro, ese es el objetivo, esa es la meta. Esa es la meta, hacia allá apunta esto. Y eso es salud, es restauración de la salud. Dice, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Peor esto que dice, esto es el colmo. Y un niño los pastoreará. A veces cuando yo veo a los niños salir a la calle con sus mascotas, digo yo, ese perro sacó a pasear al amo. Y a veces yo veo esos animalazos y esas señoras con esos animalazos en la calle. El día que ese perro se enoje, el día que ese perro quiera agredir, se la lleva a ella. Imagina una persona de estructura física débil. ¿Cómo va a sostener un animal de eso? Debe ser muy buena voluntad que tenga el perro. Realmente, los perros tienen muy buena voluntad para seguir al lado de la persona y que la señora le diga quieto y él diga, bueno, me quedo quieto porque ella dice. Se necesita disciplina, se necesita mucha estructura. De hecho, no paso muy confiado al lado de ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay mucha garantía. Entiendan que son cosas que uno no se las puede imaginar. Que un león, oigan esto, un león, el becerro y una bestia doméstica anden juntos y que un niño sea el pastor de ellos. Un niño pastor de un león con un becerro. ¿Ya? Eso no cabe sino en la cabeza de Isaías y de hecho en la revelación de Dios.
Esa utopía es un proyecto de Dios. Pero para eso se necesita que la congregación se sane. Aleluya. Para eso se necesita que la congregación se sane. La vaca y la osa, imaginen ustedes, dos madres territoriales, la vaca y la osa, pacerán, sus crías se echarán juntas. Y se les he mencionado como la utopía más bien elaborada. El león, ¿y qué dice? Y el buey, ¿qué? El león y el buey el león como el buey comerá paja. Entiendan el simbolismo de esta idea. Entiendan el simbolismo. Este es un simbolismo extremo. ¿Usted se imagina al león con una dieta de paja? ¿A un león con una dieta de paja? Para poder vivir al lado del buey y no agredirlo. El león cambió de dieta, hermanos. Por favor, entiendan. El león cambió de dieta. Decidió el león la dieta vegetariana para no comerse al buey, porque le resulta más ventajoso la compañía del buey que la carne que se come. ¿Entienden el sentido? ¿El peso de esto? ¿Cuántas veces podemos hacer un sacrificio de esos por respetar la dignidad de los que con nosotros están? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros escogemos eso de renunciar a muchas cosas que nosotros queremos para nosotros, total de darle espacio y sentido en nuestro territorio a la vida de otro? Y cuando eso suceda, hermanos, a la utopía comenzará a cumplirse. Y la bendición de Dios se convertirá en el territorio en el que todo se dé con solvencia y se den las grandes soluciones de la experiencia social humana. No harán mal, ni dañarán. Versículo 9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es conocimiento, la razón por la que nosotros podemos convivir, podemos encontrarnos válidamente, podemos ir descubriendo que hay suficiente justificación para que nuestro vínculo humano permanezca por encima de todas las diferencias, de todas las distancias, de todas las causas de rupturas que puedan haber. Hermanos míos, lo que hace todo eso es el verdadero conocimiento de Dios. ¡Aleluya! Es que nosotros podamos abrir nuestra mente y darnos cuenta que la forma como Dios nos ve, si comenzamos a aplicarla a nuestras relaciones, descubriremos que esa persona es indispensable para nuestra vida, más importante que cualquier otra cosa que pueda darnos satisfacciones muy personales. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Va quedando claro? Ahora van entendiendo ustedes la profundidad del espíritu de la congregación.
Eso es muy profundo, hermano. Una congregación no es una reunión que hacemos. No, hermanos míos, una congregación es un territorio de vida. Una congregación es un trabajo que se está haciendo continuamente sobre nosotros. Es un proceso de destrucción de cosas y de construcción de cosas nuevas. Es un proceso de liberación, de sanidad. Y entonces podré ir viendo con mejores ojos a las personas a las que torvamente miraba antes, las que no las soportaba, las que no las resistía porque me resultaban incómodas. Ahora el espíritu de la congregación que se apodera de mi vida me va cambiando la visual, la perspectiva, y voy descubriendo la bendición maravillosa que hay en la vida de esa persona para mi bienestar, para mi edificación. Esa es la congregación, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué? Y vida eterna. Ese es el territorio. ¿Cuánto nos cuesta? Trabajo. Nos cuesta trabajo, exigencias, nos cuesta replanteamiento de fondo, nos cuesta eso de comenzar a ver la vida de otra manera, porque nos hemos equivocado de cabo a rabo, hermanos míos, con esa forma de pensar que nosotros tenemos, esos criterios que hemos desarrollado, que a veces traemos desde la misma casa, en la buena fe de los que nos criaron. Hermanos, eso no nos ayuda, eso nos hace daño. La congregación está para sanarnos. Y si nos sanamos, vaya experiencia de disfrute que es encontrarse uno con el otro cuando Dios lo convierte en alguien significativo para la vida de uno. ¿Quedó claro? ¿Tiene sentido eso? Pónganse de pie, por favor. De hecho, digamos contundentemente, hermanos, una congregación es un milagro. Eso es así. Eso es así. Es lo mismo que puedo decir de un matrimonio. Un matrimonio es un milagro. Entiéndame, es un milagro. Y si van pasando los años y el matrimonio está firme, más grande el milagro. Más grande el milagro. Nosotros no tenemos de dónde sacar con nuestra pobre estructura para justificar una relación en lo mínimo válida siquiera de compañerismo. No tenemos. Y Dios nos hace justificar relaciones más profundas. Y nos mantiene unidos por años, y logramos mantener el vínculo por encima de todas las diferencias. Esa es la congregación. La congregación es un milagro, hermanos, y es el milagro que nos salva, y es el milagro que se produce para que Dios nos bendiga, porque cuando yo me voy de la congregación, se corta necesariamente mi bendición. Y entiéndame que es literal, ¿no? Es literal. Yo me suelto, yo me desconecto y con mi desconexión se va Dios. Es decir, lo que me vincula a Dios es el grupo humano, ¿ya? Fuera de ese grupo no tengo a Dios. Aunque yo sea la mejor persona del mundo, fuera de ese grupo no tengo a Dios. Por favor, comiencen a visualizar eso, porque hay que trabajar esta vida nuestra muy duro. Pero muy duro. A ver si logramos rescatar un poquito de lo que aún se puede rescatar en nosotros y llevarnos a ser parte
de la poderosa congregación de los hijos de Dios. Padre eterno, te doy gracias por esto que nos has dado hoy, por esta claridad con la que nos estás trabajando, por este despertar de sensibilidad, estas motivaciones que tenemos cada día para ir descubriendo el valor de la congregación. Bendícenos con recursos tuyos más poderosos. Bendícenos con herramientas espirituales, con condiciones espirituales superiores, con vivencias de fondo, Señor, que nos ayuden a entender todo esto y a disfrutarlo. En el nombre glorioso de Jesucristo, te doy gracias porque el poder tuyo nos está llevando a ser congregación. Ayúdanos a despertar esa sensibilidad especial. Ayúdanos a interpretar los momentos nuestros en orden a este propósito, para que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno, así como la experiencia de Cristo Jesús en su vinculación con el Dios eterno. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga, salúdense y los espero esta tarde a las 5.